Hablamos de Silicon Valley Bank y el rescate del gobierno. ¿Qué opinás? Desde Córdoba te saludo. Te espera un fernecito. Vamos todavía, Esteban. Lo de Silicon Valley Bank, hay algo interesante para destacar dentro de lo poco que se puede hablar de esto porque tiene, no sé, tiene tanto impacto para nosotros, a pesar de que es divertido hablar de eso, pues es como una noticia. No se rescató al banco, ¿eh? Es decir, los accionistas del banco, los dueños, perdieron toda la plata. Pim, pum, pam, no te queda nada. Lo que sí fue loco es que salieron a rescatar a los ahorristas, si se quiere, es decir, a los depositantes, y al rescatar a los depositantes lo hacen como para que el sistema financiero no se haga mierda. Lo que yo opino es que siempre que un banco termina mal, si sale el Estado a rescatar a todos los depositantes, me parecería que genera un incentivo nefasto a que los bancos tomen mucho más riesgo del que están tomando hoy. Porque ¿qué pasó con Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank tuvo una estrategia relativamente conservadora. Ahora con el diario del lunes son todos genios y todos dicen eran unos idiotas porque pusieron la guita en un instrumento que hay que esperar hasta el largo plazo para cobrarlo, cuando en realidad podían necesitar la guita en el corto. Bueno, cuando vos ves la evolución, y esto es interesante y lo podemos ver juntos, que el otro día me mandaron un grafiquito, está bueno, y lo podemos publicar juntos en Twitter en este mismo momento, que es la evolución de las tasas, y con esto vamos a responder tu pregunta. Vamos a guardarme, me voy a guardar esta imagencita de... Bueno, me la guardo y vamos a Twitter y les comparto pantalla. Comparto pantalla acá, estoy en Twitter y por ejemplo, esto es The Federal Reserve and Financial Crisis y acá ves la evolución de las tasas. Vamos a poner acá, no sé, ¿qué opinan de esto? Y acá voy a poner omitiendo las líneas falopa de análisis técnico que se parece más a la astrología que a las ciencias económicas. Para ser bardero nada más. Y abro la imagen para que la vean un poquitito más grande. Bueno, como tengo este mega Twitter ahora me permite curiosear mi propio Twitter. Se me perdió, no sé dónde está. Vamos a abrirlo acá. ¿Qué opinan de esto? Y ven acá. Esto es loco. No sé si... la cara mía quizá tapa un poquito. Vamos a checarla levemente. Ahí está. En la crisis del petróleo, la tasa de la Reserva Federal estaba más o menos en 20% anual, una locura total. Piensen que si esta tasa libre de riesgo, hago comillas acá, libre de riesgo, pues no existe nada seguro, no existe nada libre de riesgo, pero si esta tasa libre de riesgo era 20% anual, un negocio debía ganar mucho más que 20 anual. En consecuencia, cuando vos hacías un flujo de fondos para traer al presente y evaluar a una empresa, la tenías que evaluar ultra castigada, porque, no sé, ponele que lo ponías a 25 o 30% anual, el flujo de fondos de 5 años traído al presente no valía nada. Entonces era un mundo muy delirante en ese momento. Después en los 80 tenés tasa del 6 y pico, acá en el crash de 87, 6 y pico. Acá subía un poquito a 10%, pero muy poquito tiempo, y después bajó. Y miren esta tendencia delirante, ¿no? O sea, en los 90, 3 y pico por ciento. Antes de la crisis de las .com, 5%, una cosa así, la tasa esta. Después baja y ya ahí se va al carajo todo. Y después de la crisis del 2008 queda como en cero forever. Y lo que supongo acá los bancos habrán pensado es como que esto era una situación que se iba a mantener. Por eso ponían la guita en bono del tesoro. La joda, que no sé si todos llegan a entender, es que cuando esta tasa sube, el precio del bono baja para igualar a esa tasa. Es decir, si yo compro un bono, por ejemplo acá en cero, compro un bono que me da cero, pongo $100, me van a dar $100 en el futuro. Pero si después la tasa es 5% anual, el bono tiene que valer menos porque me van a pagar, el que me lo compre va a pretender ganar, por ejemplo ahora el 4,75 anual, y para pretender ganar el 4,75 con un precio final de 100, que es el que ya se sabe, tiene que pagarme ahora un monto mucho menor. ¿Está bien? En consecuencia, y con esto liquidamos esta mini explicación, esto que es la inversión más segura
de la historia, porque Estados Unidos siempre pagó sus deudas, porque el Tesoro estadounidense, si no tiene $1, te lo imprime y te lo regala y ya está. Y si algo y pueden exportar esa moneda a los países tercermundistas que la atesoran y de esa forma ni siquiera generan la inflación que se generaría en un país bananero donde habría claramente una corrida si pasase esto. Bueno, esto qué sé yo, ¿no? Para mí es un delirio místico absoluto que se los rescate porque genera malos incentivos. Porque esto era muy coherente en su momento, tipo, che, tengo un depósito, lo pongo en bono del Tesoro estadounidense, supongo que no van a bajar mucho por ser la inversión libre de riesgo, en teoría, la tasa libre de riesgo es la inversión más segura de la historia. Las tasas suben de 0 a 5% en 2 pedos de minutos, eso hace que mis bonos bajen un montón de precio. Al bajar un montón de precio no tengo guita suficiente para devolver ni siquiera la pequeña corrida que se genera, pero la joda es que también la corrida fue descomunal, era imposible, imposible. O sea, no es que se genera ese delirio místico ya psicológico. Y ahí ya estás al horno. Pero lo que yo creo que a partir de ahora, esto va a generar incentivos a que los bancos sean aún más delirantes. Porque es como, tipo, si nos sale bien, nos forramos. Y si nos sale mal, bueno, obviamente quiebra y pierde toda la guita. Pero no es que van presos por asumir un riesgo delirante. ¿Está bien? Entonces quizás genera un incentivo a asumir más riesgos. Porque total los depositantes van a estar cubiertos, que hoy es ese monto de 250, creo que es el FDIC que cubre, pero sin embargo ya se van a decir que van a cubrir más que 250. Entonces implícitamente eso lo van a subir. Es raro. Imagínenselo en Argentina, que un montón de cosas que acá son muy comunes ahora están empezando a pasar en Estados Unidos, como la inflación y qué sé yo, que les vuela el bocho y es como, che, loco, no hay nada. No llega ni a 10% anual de inflación. Pero es delirante, obvio, pues te cambia absolutamente todo. Lo mismo que la tasa libre de riesgo esté en 5%, cambia absolutamente todo. Porque al igual que esto que yo les decía, che, si la tasa sube, el precio del bono baja. Por otro lado, si la tasa libre de riesgo es 5% anual, el que antes con 5% anual en equities se conformaba, ahora va a pretender considerablemente más, porque 5 lo tengo en la inversión libre de riesgo, si me quedo hasta el final, ¿no? Si no, sí tiene riesgo. En realidad volatilidad que no es riesgo. Pero entonces me quedo hasta el final, cobro 5% anual, listo, alegría. Sin embargo, si yo voy a invertir en Arcor o en Nestlé o en lo que fuese, voy a pretender más. Si es una empresa diversificada internacionalmente, súper poderosa, voy a pretender quizá 10% anual. Si es una empresa súper poderosa, pero no diversificada internacionalmente y con una pata en Argentina, es la misma lógica, pero el riesgo país, que el riesgo país es lo que paga un país bananero por sobre esa deuda estadounidense, ponele que vos pagás 15% en vez de 5%, 10%, que después en punto básico lo muestran, pero 10% es el riesgo país. Entonces, si vos en vez de comprar ese bono soberano, vas a comprar acciones de una empresa consolidada, en vez de 15 vas a pretender 20. Entonces cuando hagas la evaluación de la empresa vas a traer el flujo de fondo futuro al presente al 20 anual. Pero sin embargo, si no es una empresa súper consolidada, es una pyme, en vez de 20 va a ser 25. Y si en vez de ser una pyme es un startup como este de inmobiliario.com, ponele, va a ser al 30. Y hay algo importante esto, y esto es un dato de color interesante. Yo, por ejemplo, cuando hago un mini balance de mi situación patrimonial, valúo a mi empresa en cero. En cero. La evalúo en cero. Por esto que acabo de decir. Porque si el riesgo país pone, o sea, porque si la tasa libre de riesgo, que en Argentina es absolutamente nada que ver a libre de riesgo, no existe eso. Pero si un bono soberano argentino paga 20 y una empresa súper consolidada tipo Tenaris, pero que si solo operás acá, ponés Siderca, pagase 25. Una pyme muy consolidada, 30. ¿Cuánto paga un startup en Argentina? Te hay que descontar el flujo de fondos al 40 anual. Entonces mi flujo de fondos, porque estoy totalmente concentrado en Argentina, del 2026 hoy es casi cero. Porque aunque sean millones de dólares al bolsillo taca, lo tengo que descontar al 40 anual cada año. ¿Está bien? Me da muy, muy poquito. Entonces, eso para mí es una mini conclusión. A mí siempre me divierte el tema de incentivos. Me gustaron mucho los libros de Daniel Kahneman, de Dan Ariely, de Richard Thaler, que si alguien quiere los puede leer, de sesgo cognitivo, de cómo pensamos para el orto. Y en general nos manejamos por incentivos. Y si yo pongo incentivos malos, voy a tener una mala sociedad.
Si hay un incentivo bueno, va a tener una buena sociedad. Lo mismo tratamos de hacer acá en la empresa, por ejemplo, nosotros. Tratamos de dejar libertad absoluta que cada corredor haga lo que quiera, pero hay incentivos. Incentivos. Es decir, si pasa tal cosa, pasa tal otra. Si haces tal cosa, va a pasar tal otra. Si haces tal... Bla, bla, bla. Pero vos podés hacer lo que quieras. Entonces sos totalmente libre, pero yo estoy tratando de moldear los incentivos de la empresa para que seamos todos buenos. Después, si hay una oveja negra, el sistema la va a expulsar. ¿Está bien? Eso es lo que yo pretendo en mi empresa. Y hay algo así debieran ser la gestión de los países, pero como hay toda una cosa que es otro nivel de lucha de poder y qué sé yo, en una empresa diferente. Yo soy el dueño, pim, que lucha de poder la pelota, listo. Puede haber lucha de poder por los puestos políticos para gestionar la guita del dueño, pero es distinto. Como esa, la clásica de accionistas versus directorio en las corpos yanquis.